Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión informativa sobre uno de los proyectos que a mí particularmente y a toda la Fundación más ilusión nos hace presentaros, que es un proyecto sobre el estudio de la situación actual de pensamiento crítico a nivel nacional en España y para estudiantes, dedicado a estudiantes de secundaria. El objetivo, que ahora entraremos a explicarlo en detalle, es entender cuál es la situación actual de los jóvenes y de también, especialmente, entender si el debate es una herramienta transformadora, una herramienta que propicia y ayuda a desarrollar el espíritu crítico de los jóvenes. Y mucho mejor que yo, esto nos lo va a explicar Javier Pagán, que todo el mundo le conocéis, pero por si hubiera alguien que no le conoce, director de la Fundación Actívate y fundamentalmente el ideólogo y la cabeza de este proyecto, que va a explicarnos ahora mismo en qué consiste, cómo se puede aplicar a los colegios y bueno, y va a resolver todas vuestras dudas. Así que, si os parece, damos paso a Javier. Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, Miguel. Y como hemos comentado antes, muy buenas tardes a todos. Y lo primero, agradeceros el que estéis aquí, porque realmente, como ha comentado Miguel, el propósito, cuando la Fundación empieza hace ya 12 años, pues uno de los objetivos que tiene es cómo poder contribuir al desarrollo competencial de los estudiantes. Y siempre hemos pensado que el debate y la oratoria pueden ser herramientas que contribuyan a ese desarrollo competencial. Claro, lo que pasa es que no hemos sido capaces todavía de medirlo, ni saber cuál es la contribución real que puede hacer el pensamiento, o sea, el debate a ese desarrollo competencial, y más concretamente, cómo puede influir la práctica del debate en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Entonces, el estudio, así como bien ha comentado Miguel, se trata de identificar si el debate es una variable que contribuye a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. Entonces, dentro de esa finalidad que es la que se persigue, pues claro, lo primero que nos preguntamos es ¿y por qué el pensamiento crítico? ¿Por qué estamos encabezonados o estamos de alguna forma interesados en medir el pensamiento crítico? Básicamente porque hoy en día nosotros y la gente con la que nosotros estamos trabajando, más todavía, realmente tienen el acceso a la información es espectacular. Y ya no solamente de la información, sino también de la desinformación. Entonces, al final, hay una necesidad de cómo se gestiona esa información, porque esa información que nosotros consumimos influye sobre nuestra forma de pensar y, por tanto, influye sobre nuestra forma de actuar, es decir, influye sobre nuestras decisiones. Luego también es cierto que además de esa información o desinformación que circula por las redes, pues la sociedad está en continua evolución y cambio. Es decir, últimamente desde la pandemia parece que no han empezado a suceder una serie de casuísticas que parece que cuando ya hemos llegado al fin, otra cosa sucede. Entonces, claro, eso al final lo que plantea es una serie de retos que pueden ser retos tan sociales, medioambientales e incluso geopolíticos. Y claro, eso al final lo que está influyendo es en que esos continuos cambios afectan al mercado de trabajo. Es decir, cada vez más el mercado de trabajo, los departamentos de recursos humanos lo que están demandando son personas empleables que sean capaces de dar respuesta a una realidad que es cambiante. Es decir, lo que están buscando son ya no solamente un conocimiento, que el conocimiento es mucho más perecedero, sino unas habilidades que les permitan adaptarse a esas nuevas tendencias que existen. Entonces, al final lo que nosotros decimos es, jolín, pues qué interesante sería el poder desarrollar esas habilidades esas habilidades de pensamiento crítico. Pero nos preguntamos, ¿y cuál es el nivel de pensamiento crítico que hay en la sociedad ahora mismo? Y a partir de ahí, ¿cómo contribuye el debate a mejorar ese nivel? ¿No? Porque esas son las patas sobre las que se sustenta el estudio. Claro, ¿quién puede participar en este estudio? Pues básicamente nosotros lo vamos a centrar en estudiantes de secundaria y bachillerato, participen o no participen en el debate. Es decir, al final no nos vamos a centrar única y exclusivamente en los estudiantes que participan en el debate de forma curricular o extracurricular, sino toda la muestra, la mayor muestra posible de estudiantes, porque de esa manera esa diversidad nos permitirá conocer realmente si el debate influye o no influye y en qué medida. Entonces, por un lado, tendríamos ahí esa parte, la diversidad de la muestra, es decir, que cualquier estudiante de secundaria y bachillerato podría participar en el estudio. ¿Y qué beneficios son los que nosotros obtenemos con este estudio?
Por un lado, nos va a permitir el conocer cuál es el nivel, el status quo de pensamiento crítico que pueda haber en España. Ya no solamente en España, sino en el centro educativo en el que yo estoy impartiendo. Entonces, si yo tengo ese conocimiento competencial, pues evidentemente me va a permitir a mí el poder adoptar una serie de medidas pedagógicas que contribuyen a desarrollar esas competencias de pensamiento crítico. Y en segundo lugar, como en esa muestra va a haber estudiantes que van a participar en el debate, es decir, que van a utilizar en el debate, vamos a ver si realmente eso tiene un efecto diferenciador, es decir, si los que practican el debate el desarrollo competencial al principio y al final es muchísimo mayor. Por lo que si nosotros llegamos a la conclusión de que eso es así, pues ya tenemos una herramienta que podemos utilizar para poder desarrollar esas competencias de pensamiento crítico. Básicamente lo que tenemos es, ¿qué otra cosa es la que nosotros vamos a proporcionar? Pues claro, nosotros a finales del mes de septiembre, de alguna forma comunicaremos los resultados del estudio, pero a cada uno de los centros participantes sí que le daremos un informe competencial y diremos, oye, mira, los estudiantes que han participado, tu centro tiene estas habilidades, estas competencias de pensamiento crítico, así es como han evolucionado y en comparativa con la media nacional se encuentran en este punto. Es decir, que al final lo que le permite al centro la participación es tener un punto de partida desde el cual puede empezar a tomar, a decidir estratégicamente qué tipo de medidas son las que le interesaría poner en marcha. ¿Qué metodología es la que vamos a utilizar? Bueno, pues como hemos dicho, se trata de una medición. Es decir, aquí con independencia de que se participe o no se participe en el debate, hay que hacer una medición. Y la medición se establece en dos puntos del tiempo, dos momentos del tiempo. A principios, durante el mes de octubre, se hace una primera medición donde a los estudiantes se les dan, pues es un cuestionario con 52 preguntas, más o menos. Y ese mismo cuestionario se va a repetir a final de curso, en el mes de junio. Con eso lo que nosotros vamos a ver es qué evolución hay de pensamiento crítico en los chavales a lo largo de un curso escolar. Lo separaremos por edades, lo separaremos por géneros y también veremos esa evolución si aquellos que han participado en alguna actividad relacionada con el debate tienen un impacto diferente respecto de los que no lo han hecho. Entonces, hay dos momentos del tiempo. Como hemos dicho, esa medición no es una medición que nosotros hayamos dicho, venga, vamos a lanzar estas preguntas, sino que son dos cuestionarios en concreto. Uno es el que se denomina el Rational Experiential Inventory, que básicamente lo que trata de determinar es nosotros cuando las personas, según el modelo dual de toma de decisiones, actuamos de dos formas. Como tenemos que tomar una decisión, o bien actuamos de forma más impulsiva, en base a nuestra experiencia, la emoción que le encontramos al momento, o bien un modelo de pensamiento que es mucho más racional. Es decir, nos paramos, pensamos, reflexionamos y tomamos una decisión. Entonces, realmente las personas tenemos esos dos modelos de toma de decisión y ese cuestionario lo que nos va a permitir medir es cuál es el modelo de toma de decisión dominante. Según la literatura, claro, cuanto más racional sea el proceso de toma de decisiones, la decisión es como mucho más consensuada, o sea, consensuada me refiero mucho más racional, mucho más consciente, más lenta. Claro, en un momento en el que, como decíamos al principio, estamos abrumados de información y el impulso, la tendencia natural es a tomar decisiones de forma rápida, lo que queremos ver es cómo el desarrollo de pensamiento crítico contribuye a que tomemos decisiones mucho más racionales. Pero básicamente lo que nos va a permitir saber es si nuestros estudiantes toman decisiones de una manera mucho más racional, tiene tendencia a razonar antes de tomar una decisión o si son mucho más impulsivos. Esto no quiere decir que uno sea mejor ni peor, es decir, que al final el modelo natural de toma de decisiones históricamente siempre ha sido el estilo más impulsivo, el estilo rápido. Pero lo que está diciendo es, bueno, vamos a saber en qué punto nos encontramos porque eso va a determinar el modo en el que tomamos decisiones. La segunda herramienta que vamos a utilizar es lo que se llama el Critical Thinking Disposition Scale. Básicamente lo que estamos diciendo es, a la hora de pensar críticamente, como siempre se ha hablado de habilidades. ¿Cuáles son las habilidades de pensamiento crítico? Claro, esas habilidades de pensamiento crítico que podemos tener todos, hay otro elemento importante que es la disposición que tenemos para emplear esas habilidades. Es decir, lo que tratamos de medir es, tenemos unas habilidades de pensamiento crítico, pero ¿cómo de inclinados estamos a ponerlas en marcha? Entonces ahí lo que va a determinar es la disposición. Se presupone que cuanto mayor sea la predisposición a pensar críticamente, mayor será el uso que hagamos de esas habilidades de pensamiento crítico. Entonces, esas son las dos herramientas que vamos a utilizar para poder, por un lado, como decía al principio, en el cuestionario inicial,
saber cuál es el punto de partida desde el que nosotros nos encontramos y en la medición final saber en un curso escolar qué es lo que ha sucedido. La madurez hace que las habilidades de pensamiento crítico también se desarrollen, es decir, de una forma natural nosotros vamos madurando y evidentemente, pero lo que queremos ver es si el debate contribuye y cómo en ese proceso. Ese es básicamente el estudio. ¿Cuál es lo que se espera de los centros educativos? Pues simplemente nosotros mandaríamos un enlace. En ese enlace simplemente rellenarían datos, pues qué centro educativo es, para que luego podamos hacer el informe, en qué etapa educativa se encuentran y básicamente si participan o no participan en debate, si tienen algún tipo de experiencia en debate. Eso es lo que las tres preguntas genéricas que van a ver y luego se hacen el cuestionario de las, como digo, 52 preguntas. Ese mismo cuestionario se va a repetir al final y entonces ya lo que haremos será macharlo. Y con eso, como decimos, haremos un informe general y una publicación y luego mandaremos el estatus de cada uno de los centros, le mandaremos un informe con la posibilidad de que luego podamos sentarnos con ellos para hacer una analítica del informe. Y eso, a grandes rasgos, es lo que nosotros queríamos comentar y el propósito del estudio. Es decir, que al final es empezar a sentar las bases de algo que pueda ser mucho más cuantificable, que nos permita saber en qué punto nos encontramos y a partir de ahí, cuando tengamos ese punto de partida, pues ya poder tomar decisiones de qué estrategias son las que podemos aplicar o qué cosas incorporar dentro de nuestra pedagogía para poder contribuir a desarrollar esas habilidades de competencia, esas competencias de pensamiento crítico. ¿Vale? Pues dicho esto, sí que seguro que es posible que tengáis dudas y sí que me encantaría pues, conocer cuáles son las dudas o inquietudes que podáis tener para ir respondiendo. Pero la esencia del proyecto es lo que acabamos de comentar. Hola, Bueno, Andreu, Andreu. adelante. Javier. Sí, perdón. Una duda. Eh, ¿Cómo podemos implementar esta propuesta desde un club de debate de, por ejemplo, una universidad? Vale, claro, ahí en un club de debate universitario, el hacerlo, podríais participar. Nosotros, lo que pasa es que estaría fuera de lo que es el ámbito del proyecto y nos podríamos dar una información de, por ejemplo, la práctica del debate, cómo ha contribuido a desarrollar determinadas competencias en el club de debate de la Universidad de Alicante. Claro, ahí lo que sería interesante desde un punto de vista de estudio sería utilizar que otros clubes de debates de otras universidades también participaran en el estudio para ver qué diferencia metodológica es la que puede haber entre distintos equipos de debate o qué diferencia hay entre un género u otro género, la influencia. Es decir, porque al final un club de debate único, la muestra es como el resto van a ser colegios, está como fuera del ámbito de la muestra. Es una cosa muy específica porque es un club. Si hubiera más clubes interesados, nosotros podríamos lanzar el estudio para clubes de debate. Ahí nosotros no tendríamos ningún inconveniente, pero desde un punto de vista de validez necesitaríamos una mayor diversidad de muestra. Por eso, por ejemplo, en caso de secundaria, invitamos no solamente a los que participan en debate, sino es necesario que participen todos los estudiantes para poder ver si hay diferencias. Entonces, de esa forma, poder justificar si el debate merece la pena integrarlo dentro del modelo o no. No sé si he contestado, Andreu, a tu pregunta. Sí, no, y muy bien, estoy de acuerdo contigo en que, claro, una única muestra de un club de debate de una universidad, pues no es cuantitativo. Entonces sí que estoy de acuerdo en que para que esto saliese bien, habría que contar con más de un club, pues Comunidad Valenciana o nacional, si pudiese ser el caso. Bueno, exactamente. Porque eso tendría mucha más validez desde un punto de vista de sacar conclusiones. Ahí sería, o sea, no tendríamos, o sea, nosotros nos podríamos decir, mira, el informe de vuestras competencias son estas, pero no hay un promedio competencial. Entonces, claro, ahí estaría un poco más, la validez sería menor. Yo, Javi, tengo otra duda que va más o menos de la misma índole, pero por otro lado, nosotros somos una asociación de debate, ya no estamos en el colegio, que eso no sé si lo sabéis desde la fundación. Entonces, claro, nosotros sí que tenemos niños de primaria, de secundaria, o sea, tenemos de todas las bases. Obviamente todos hacen debate, por lo tanto no estaría esa diferenciación que vosotros buscáis en el informe de personas que no hacen debate y personas que hacen debate, pero Pero, no, yo... pero fíjate, Raúl, ahí vuestro caso es diferente, porque vosotros estáis Ujú. dentro de una población.
O sea, Sí. no la población de lo que es Torre Pacheco, sino que es, al final vosotros sois estudiantes de secundaria que participan en debate. Luego a lo mejor resulta que el colegio, me lo invento, el colegio Maristas de Málaga tiene tanto chavales que participan en debate como chavales que no participan dentro del debate. Entonces al final es una muestra mucho mayor para ver si hay diferencia entre los que participan en debate y los que no. Dentro de los que participan en debate, los que participan en un club y los que participan en el colegio. Los que participan en debate dentro del aula o lo hacen en forma de competición. Entonces, a partir de todas esas subvariables, esto es como los tags de Netflix para que te diga cuál es la película que más te gusta. En función de cada una de esas etiquetas, nosotros podemos ver qué variables son las que pueden influir más en el pensamiento crítico. Entonces, en el caso, a diferencia de lo que pasa con el club de debate de la universidad, la muestra es distinta, porque ahí sí que estamos dentro de la población de estudiantes de secundaria, que en vuestro caso, miembros de un club de debate, ¿vale? Vamos a ver si la evolución competencial de los miembros de un club de debate es distinta de la de los estudiantes de Maristas o Greenwich de Madrid. Claro, que también te digo, en el caso de que, por ejemplo, no sé, se abra este estudio a universidades, nosotros también contamos con la parte universitaria. Entonces, nosotros como tocamos todos los palos, o sea, nuestro ámbito al final, este informe, en los cuestionarios supongo que se los pasaríamos a los chavales de secundaria Claro. y bueno, El serían cuestionario, ellos el ámbito de estudio. el cuestionario es el mismo, simplemente que a la hora de seleccionar de dónde tu edad, tú si eres de Ujú. primero, segundo, tercero, cuarto, la ESO, primero de bachiller, segundo de bachiller, universitario. Simplemente es, si hubiera personas universitarias interesadas en participar, tendríamos que abrir una pestaña donde se pueda coger la opción de universitario. Ya está. Perfecto. Ya Lo que está, pasa es pues que, claro, simplemente era eso. a diferencia es que los universitarios que están participando son universitarios que están dentro de un club. Ya no puedes contrastar con universitarios que no están dentro de un club, con lo que la muestra está muy sesgada. Es No, decir, claro, claro. claro, aquí lo que estamos es la importancia de la diversidad de la muestra reside ahí. Vale, más preguntillas. A ver, ¿se me oye? Virtudes, sí, perfectamente. Sí, vale. A mí esto me parece un proyecto muy, o sea, muy ambicioso en el sentido ya no solamente del estudio, sino de mejorar la sociedad. Es decir, em, el tener yo creo que tampoco estoy muy metida ahora con los adolescentes y demás, pero por lo que he visto en general, pues hay muchísima influencia de medios de comunicación y muy poco criterio, muy poco criterio. Y entonces, pues esto sería una forma, ya no solamente lo que es el estudio, sino una forma y un camino de decir, chicos, espabilad, de que no es solo lo que os enseñan, sino que tenéis dentro, que sois vosotros los que tenéis que decir una cosa u otra y decidir, no lo que... Entonces, a mí me parece que es una forma de enseñanza a decir moveros y no quedaros con lo que os está entrando solamente. Claro. O sea, básicamente el objetivo del estudio, por lo que comentas virtudes, es saber el punto en el que nos encontramos. Entonces, a partir Exacto. de ahí, con unos datos ya cuantitativos, es cuando podemos empezar a adoptar una serie de estrategias. Es decir, ostras, es que nos damos cuenta que los estudiantes, pues a lo mejor adolecen de la capacidad para, no sé, me lo invento, para reflexionar sobre sus pensamientos. Pues, ¿cómo podemos nosotros ayudarles a que desarrollen esa competencia que es importante para esto? Entonces, al final lo que te da es un mapa de situación. Entonces, dentro del mapa de situación es más fácil estratégicamente poder tomar decisiones futuras. Es decir, que básicamente el propósito del estudio es hacer una fotografía y ver Exacto. esa fotografía que saca en dos momentos distintos del tiempo, si ha cambiado y si el debate es un potenciador del cambio. Eso es lo que estamos tratando de medir. Igual que el debate lo medimos este año, al año que viene a lo mejor medimos la oratoria o medimos un taller de teatro. Es decir, que podemos medir cualquier tipo de cosa, pero nosotros en este caso estamos midiendo el debate para ver si eso, qué impacto tiene en esa modificación, esa evolución competencial que tienen los chavales en esas dos fotografías que vamos a tomar. A mí me parece muy interesante, porque así se tienen datos, que es lo que estáis buscando.
Exactamente. O sea, que los datos realmente no son para nosotros, al final los datos son para los centros. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer Claro. es recopilar el dato y al colegio lo que le diremos es, mira, estos son los datos de tu centro y estos son los datos de la media nacional que nosotros hemos sacado. Y entonces tienes una comparativa para poder ver qué diferencias hay, qué puedes trabajar o qué no puedes trabajar, porque muchas veces cuando tienes una fotografía solamente tuya, la comparativa es más compleja y la comparativa siempre te ayuda a saber en qué puntos estás haciendo y qué líneas son las que tienes que seguir reforzando y a lo mejor qué líneas son las que tienes que puedes trabajar de cara a futuro. Entonces, así los centros también podrían potenciar, Claro. Sí, sería el tener ya una estadística y poder potenciar lo que he comentado antes, ¿no? Y así expandir más lo máximo posible el pensamiento crítico. exactamente. Ujú. Esa es la idea. O sea, al final es seguir dotando de herramientas a los centros. Sí, 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 muy bien, Es muy decir, bien. qué es lo que Sí, nosotros podemos hacer para que el centro educativo claro. tenga más herramientas para poder decidir. O sea, al final, el pensamiento crítico es un proceso de toma de decisiones. Y es un proceso Ujú. de toma de decisiones que tiene que ser es un proceso metódico y reflexivo. Entonces, lo que estamos diciendo a los centros es, podemos hacer este estudio y te vamos a dar unas herramientas que esperemos te ayuden a tomar una decisión de cara a la planificación o de cara a las actividades o de cara a la formación docente. Es decir, que al final es una herramienta más de toma de decisiones. Ujú. Sí, sí, me parece muy interesante. Gracias. Sí, Javier, también me uno a lo que dice Virtudes. Me parece un estudio que puede reportar mucha información, sobre todo a los profesores, para poder planificar el curso, y que yo creo que va a ser muy bienvenido en todos los colegios, porque cuando vean lo que pueden sacar de esa información, yo creo que todo el mundo se apuntará en ese sentido, ¿no? Y me parece eso. Además, yo creo que lo que estaba pensando es, bueno, eso me imagino que ya lo llevaréis vosotros, el ratio, o sea, ¿cuántos alumnos tienen que participar de cada colegio para que el estudio sea, digamos, válido, por llamarlo de alguna manera? Vale. O sea, al final, claro, el número de la muestra, cuanto mayor sea la muestra, más reales son los resultados. Es decir, por Claro. eso para nosotros no es un tema de mínimos, o sea, sería cuantos más estudiantes participen de más etapas educativas, con más diversidad, mejor van a ser los resultados que va a ser más útil para los centros. Así solamente lo hacemos en un centro, es lo que estábamos comentando con Andreu, va a estar todo mucho más sesgado. Si participan muchos centros, desde Málaga, Madrid, Valencia, Alicante, Vigo, Canarias, pues al final lo que tienes es una diversidad de muestra que te permite sacar unas conclusiones mucho más reales. Entonces, ¿cuánto es? Pues en el último estudio que hicimos participaron 1.600 estudiantes y nuestra idea sería superar los 3.000 estudiantes para tener un estudio ya que pueda ser representativo. Ya. El hecho de que, Javier, hayáis descartado a los de primaria, ¿es por algún motivo? Bueno, el motivo que la selección que hemos hecho ha sido por un tema de madurez. Ya. Y entonces, porque realmente hay una parte de comprensión del cuestionario a la hora de responder el cuestionario. Y entonces ya el primer ciclo porque ahora los cuestionarios no los elaboramos nosotros, no los adaptamos a la edad, sino que todos los Qué bien. cuestionarios tal y como están, que están validados. Entonces, hay determinadas cosas que a lo mejor son un poco más complejas desde un punto de vista de comprensión y eso es lo que nos ha llevado a centrarlo más En en secundaria. secundario, sí, bachillerato. Vale. Correcto. Muchas gracias, y por mi parte yo creo que es un gran estudio, y que adelante. Muchas gracias, José. Javi, buenas tardes a todos. Aprovecho yo también para lanzar la pregunta. Es que, bueno, no sé si lo hemos comentado en alguna situación o no, pero aquí en nuestro cole vamos a desarrollar el proyecto tanto en español como en inglés. Entonces, no sé si el cuestionario también estará disponible en inglés. Vale, el cuestionario puede estar disponible en inglés, no hay ningún problema. Mi recomendación sería que el hacerlo en inglés sea porque los chavales son ultra bilingües, o sea, porque realmente el propósito es que entiendan realmente bien la pregunta. Entonces, a lo mejor si hay un tema de comprensión o un tema de interpretación, es más complejo.
Que se puede hacer en inglés, totalmente, es que al final los cuestionarios son en inglés. Nosotros lo que hemos hecho son las adaptaciones al castellano. Es decir, que hacer el cuestionario en inglés es incluso mucho más sencillo, porque ahí sí que hay todavía hay menos riesgo de que haya habido una interpretación de la pregunta. Entonces, aunque los cuestionarios están validados en castellano también, pero no hay ningún problema. Lo que yo te diría es que si aunque el colegio sea bilingüe, realmente son 50 preguntas. Pero vamos, que lo podemos hacer en inglés, que no hay ningún problema. Ahí, Vale. Igual sí que lo que podemos hacer es que cuando ya nos llegue podemos valorar la situación y ya estudiamos cómo se puede adaptar mejor. claro, o sea, al final es que los chavales entiendan el cuestionario porque el propósito no es medir su competencia lingüística, sino realmente sus habilidades de pensamiento crítico. Entonces es importante que entiendan el cuestionario. Entonces, vamos, o sea, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo en inglés porque las preguntas están validadas, a los cuestionarios no los hemos elaborado nosotros, son cuestionarios que están validados científicamente y los cuestionarios están tanto en inglés como en castellano. Entonces no hay ningún problema. Vale, genial. Pues nada, aprovecho también para reiterar el agradecimiento y la enhorabuena por el proyecto porque creo que es súper necesario, creo que hace mucha falta y creo que nos va a dar mucha luz a la hora de orientar todo el trabajo que llevamos haciendo todo este tiempo y el que está por llegar. Así que nada, muchas gracias, Javi. Pues nada, muchas gracias, Bea. ¿Alguna duda, pregunta más? Ya digo, la fecha es, ya no nos pondremos en contacto con vosotros y otros que no han podido asistir. Sería empezar, la razón de empezar en octubre es porque es cuando empieza el curso escolar. Entonces es el momento en el que estamos todavía empezando a estirar, ¿no? Antes de empezar a correr. Y luego al final, el final será pues finales de mayo, principios de junio. ¿Vale? Pues no sé, si hay alguna otra pregunta, si no... Una preguntilla. Sí, dale, Fernando. No, saludarte, Bea, me alegro mucho verte, como siempre. que, que el tema de la promoción entre los diferentes colegios e institutos, ¿cómo lo vais a hacer? Y cómo, por ejemplo, yo estoy en mi colegio y obviamente pues estaríamos interesados, pero a lo mejor si hay otros colegios interesados, ¿eso cómo se ponen en contacto con vosotros o cómo sería Claro, eso? exactamente. O sea, si tú, por ejemplo, Fernando, conoces gente que pueda estar interesada o tienes contactos en otros colegios que a lo mejor están fuera de nuestro ámbito de actuación y quieren participar, es tan sencillo como que se pongan en contacto con nosotros y nosotros simplemente es por tener un registro. O sea, es decir, porque al final recibimos un montón de cuestionarios y simplemente es saber quién es la persona de contacto para luego poder mandarle el informe o si tiene algún tipo de alguna cosilla, podemos dirigir a esa persona. Pero la participación es totalmente gratuita, es decir, por supuesto, es decir, no tiene ningún coste. Todo lo contrario, es un agradecimiento porque con vuestra participación y cuanta mayor sea la muestra, que es lo que comentábamos con lo que decía José Juan al principio, mayor validez tiene el estudio. Entonces, os animo a que le deis toda la difusión del mundo porque realmente es una cosa que viene bien para el estudio y viene mejor para vuestras propias conclusiones. Entonces, de ahí todo lo que es, simplemente decía que se pusieran en contacto con nosotros para explicar en qué consiste y mandarle, porque al final hay una persona a la que nosotros le mandaremos el enlace y ese enlace es un enlace común para todos, es decir, que no es un enlace para cada centro. Entonces nosotros lo que tendremos que, en el momento que tengamos registrado el centro, pues que en el desplegable aparezca Maristas Alicante, claro, y que los chavales sí que Maristas Alicante. Si no está el centro registrado, pues no podrán hacer el desplegable. Básicamente es por eso, es un tema organizativo de diseño, ya está. Genial, muchas gracias. Pues nada, a ti, Fernando, muchas gracias. Bien, pues yo creo que no hay más dudas, creo que está todo listo. Si hubiera alguna duda más, bueno, pues Javier puede pasarse aquí la tarde respondiendo sin problema, seguro que no le importa. Eh, y nada, yo quería, ya Javier ya lo ha hecho, pero yo quería agradeceros a todos también que estéis aquí y sobre todo vuestras palabras, porque todas han sido muy buenas, o sea, han sido muy amables y la verdad es que es lo que buscamos desde la Fundación, que estos proyectos os gusten y, y nada más. Yo, por mí, Javier, lo tenemos todo listo, no sé qué piensas. Pues sí, lo que haremos será mandaremos un correo con los primeros pasos, con el enlace
y cualquier duda, cualquier cosa mucho más específica, nos lo hacéis llegar. Sí que habrá o sea, lo que sí que tenemos que dejar claro es que toda la información es información confidencial, es una información, o sea, nosotros no vamos a decir la comparativa del Colegio Maristas con el Colegio Greenwich, no, o sea, no, tú no vas a saber quién es, tú recibirás tu información con una media del resto de España. Sí que a lo mejor si hay colegios representativos de determinadas provincias, imagínate, en Valencia participan 7 centros, pues sí que a lo mejor ahí se puede sacar media, por eso lo que decías al principio, Fernando, si hay más centros de Málaga o de Andalucía, se puede coger la media Andalucía, centro, provincia y nacional. Es lo que te puede dar el que la muestra sea mucho más diversa, pero que no ningún centro va a saber cuáles son los resultados de otro centro, para nada. Y luego todos los datos son datos confidenciales, es decir, no va, salvo que haya algún centro que quiera explícitamente saber la información de sus estudiantes, entonces sí que se puede machear, pero el objetivo no es machear como yo al principio y yo al final, sino un agregado de por unidad, ¿no? Por primero, segundo o incluso por ciclos. ¿De acuerdo? Simplemente quería clarificarlo. De todas maneras, como bien comenta Miguel, aunque el vídeo estará disponible, cualquier pregunta específica, por favor no dudéis en ponerse en contacto con nosotros para responderla, porque lo importante es que se entienda, que se le vea el valor y que al final pues tengamos esa información. ¿De acuerdo? Pues lo dicho. Dime, perdón. Una pregunta, sí. Por ejemplo, cuando el centro se le envía la información al centro y el centro lo tiene que comunicar a los alumnos. Entonces, a ver, el centro se tiene que encargar de hacer una presentación ¿cómo diría yo? Como de darles un plus para que ellos se apunten, o ya desde la fundación ya se les crea unas directrices al centro de explicación o de algo atractivo para que los chavales digan que sí. Vale. Realmente es que no, los chavales, igual que cuando van al colegio, tienes que hacerte los test psicotécnicos o psicopedagógicos. O sea, realmente los chavales llegan a hacer un cuestionario y siguen con su clase normal. Y no va a cambiar nada. O sea, es decir, que no hay nada o sea, se les puede explicar, es un cuestionario para medir las habilidades de pensamiento crítico. Y entonces llegan, responden, al final responden y ya está. Es decir, que no hay ninguna actividad asociada, ni hay ninguna intervención de ningún tipo. Simplemente, entonces al centro lo que se le pasa es un enlace, clican y automáticamente tienen acceso a la encuesta. Rellenan su encuesta y ya está. Y es el mismo enlace para todos los chavales, con lo que llega el chaval 1, llega mismo enlace, entra, responde y otro, y así. O sea, que los chavales realmente no van a saber que están en un proyecto. Bueno, si el colegio quisiera explicarlo, nosotros lo explicaríamos, pero es decir, que no hay pero que no es a los chavales no les implica para nada, es decir, que no pasa nada, simplemente hacen un cuestionario al principio y otro cuestionario al final, o sea que Yeah. no hay ninguna actividad intermedia, ni se va a medir nada en concreto, simplemente hacen el cuestionario al principio y al final, y su vida normal, si la historia es que su vida en el medio es una vida normal. O sea, no hacen nada. Por apuntar, creo precisamente que el objetivo es que esos chavales se pregunten por qué están haciendo ese cuestionario. Creo que eso ya es una muestra de pensamiento crítico. Hombre, pues estaría bien. Diré, ¿y esto para qué es? Bueno, creo que eso es una muestra verdaderamente de por qué necesitamos un proyecto como este. Ya, sí, lo que pasa es que también es cierto que si te ponen delante un cuestionario y no se les da no se les da un valor sobre ese cuestionario, pues a lo mejor dicen, bueno, pues aquí que pues esto, me refiero que a lo mejor no es ponen todo su interés en contestar lo que realmente sienten o piensan, o simplemente, mira, voy a terminarlo rápido para dárselo, para darle la hoja. Me refiero que eso, no, o sea, no es que quiera ser poner pegas, porque posiblemente no, pero... O sea, lo que simplemente lo que yo creo virtudes es que si el centro necesitara una presentación para explicar el propósito del proyecto, la tenemos, es decir, que no había ningún problema. El centro que necesite hacerlo, se lo damos. El centro que considere que no, pues no pasa nada. Es decir, que al final va a depender mucho de cada centro, pero que lo que necesite el centro nosotros lo proporcionaremos.
pero que no consideramos que sea necesario el hacer una presentación de proyecto, porque realmente no es ningún proyecto, simplemente vamos a hacer 2 mediciones, se hacen 2 cuestionarios y ya está, o sea que Ya no está. va más allá de eso. Y luego ya cada chaval lo responde y la respuesta natural es la que va a permitir conocer cuál es el punto, o sea, en el que se encuentra, ya está, o sea que no Ujú. es una Vale, cosa vale. muy neutra. Vale, vale. Muy bien. Gracias. Pues nada, oye, agradeceros el tiempo y seguimos en contacto, y que seguís disfrutando de la semanita. Vale, pues igualmente. Venga, Muchas Oye, muchas gracias. gracias a todos. hasta Gracias a luego. todos. Adiós, que vaya Hasta muy bien. luego. Gracias. 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 Adiós. Chao. Adiós.